Buenos días, amados. Qué bendición estar aquí en nuestro devocional para así dar la gracia al Señor en el día de hoy. Hoy nos toca el Salmo 22. Debido a la extensión del Salmo, estaremos simplemente detallando el Salmo y luego vamos a tener un tiempo de acción de gracias por lo que Dios ha hecho, por ese tesoro que Dios nos ha dejado en este salmo. Vamos a proceder en leer el salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciados del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesco se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temed vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo.
aún el que no puede conservar la vida de su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Alabado sea el nombre del Señor. Es un salmo verdaderamente precioso. Es un salmo grandioso. Es un salmo que realmente es todo un drama y hasta tiene su parte cómico en cuanto a la presentación del juicio, y todo esto, hermanos, es una belleza que tenemos en la mañana de hoy. Es una belleza que tenemos estudiar este salmo. Este salmo, de acuerdo como vemos la presentación, es un salmo muy precioso. El salmo fue dedicado al músico principal sobre Ajelet Zahar, y ese término de Ajelet Zahar no es un término en sí, es como el tema del salmo, que ese salmo tiene un tema, ¿ve? Este salmo comienza con el texto de Mateo 27:46 y Marcos 15:34, que registra ambos el grito de Cristo en la cruz. Al encontrar la palabra Ajelet Zahar, según su traducción del hebreo o el arameo, y quiere decir la sierva de la aurora. O sea, pudiéramos decir, porque como el tema está hablando de sufrimiento, pero es lo contrario de cuando vemos a Cristo como la estrella de la mañana. En esa posición de sufrimiento se presenta como la sierva de la aurora. Ese término lo podemos también encontrar en Deuteronomio. Se habla de la sierva cuando el pueblo, si está lejos, si le da deseo de comer algunas cosas, la carne, lo único que no puede comer la sangre, porque la sangre es la vida, pero puede comer sin importar la contaminación que pudiera tener. Pero nosotros vemos en este salmo algo muy, 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 muy importante, hermanos. Jesús en la noche que fue arrestado fue sujeto de 6 eventos de juicio, 3 en una corte política, 3 en una corte religiosa, y enfrentó 7 juicios. Y es lo que nosotros podemos ver al leer los primeros 8 versos de este salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Los versos del 1 al 8 registra a Cristo desde su arresto hasta su crucifixión. Por eso vemos que es un drama divino. Este salmo es como una película de Dios, donde Jesús, el Hijo de Dios, está narrando. Y hermanos, lo que nosotros hemos de ver a través de este salmo, hemos de ver que aún los sacrificios, los servicios de alabanza en el templo
tenía que ver con Cristo. Ellos tenían que cantar ese himno, tenían que hacer el drama, representar el sacrificio de Cristo. Ya Cristo no había sido crucificado todavía, pero ellos lo celebraban. Ellos cantaban esto, lo hacían en el templo, contando del sacrificio de Cristo. Ven, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. ¿Ves? Aquí, por lo que nosotros tratamos de presentarle los juicios de Cristo en esta primera parte, para observar cómo Jesús andaba desde la noche que fue arrestado, que fue apresado, y él andaba de noche y hasta el otro día. No tuvo reposo. No tuvo reposo, hermanos. Vemos que en primer lugar fue juzgado por Anás. Anás, no sé bien cómo se dice, pero Anás. Y no tuvo sentencia. Y luego lo llevaron al Sanedrín por primera vez delante del Sanedrín. Y el Sanedrín lo declaró culpable. Pues debido a muchas violaciones de la ley, entonces el juicio tuvo que repetirse, el juicio del Sanedrín. Fue juzgado 2 veces por el Sanedrín. En la madrugada fue declarado culpable por el Sanedrín. En cuarto lugar, vemos en cuanto al juicio, fue llevado a Poncio Pilato. Y Pilato lo declaró inocente. Y luego fueron de Herodes, el quinto juicio, ante Herodes Antipas. Él no declaró ninguna sentencia. Mientras Jesús va, un va y ven que tenían con Cristo. No tenía descanso. Poncio Pilato lo declaró inocente. Pues en el juicio vimos que Jesús fue declarado inocente. En el juicio 6, delante de Pilato. Pero vimos que el juicio de Pilato no se terminó ahí porque él fue declarado inocente. Como hubo un tipo de apelación, pero esa apelación fue hecha por la corte de la muchedumbre. Entonces, eso provocó una aberración legal de parte de Poncio Pilato. Entonces, él tuvo que declarar su sentencia de muerte. Jesús fue sentenciado sin cargos, sin formular ningún cargo y sin prueba. Entonces vemos cómo fue considerado, por eso dice, clamaron a ti, él es gusano. Pero observamos qué hace Cristo aquí en el verso 4, como hizo una comparación y apela a la... Jesús apela a la promesa de Dios. Apela a la promesa de Dios. Cuando él dice, yo clamo de día y de noche, no responde. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. O sea, está confiando en que Dios no es un Dios que pierde. Dios siempre defiende a lo suyo. No importa el terror, no importa la vergüenza, no importa lo que le está pasando, pero él confía en que Dios ha librado. Es un Dios que libra, es un Dios que salva. Porque él está como un gusano, lo ven como algo que no tiene sentido, algo que no vale nada, como un oprobio.
y fue despreciado. ¿Ve? Ellos se burlaban de él, líbrele ahora y sálvele. Y todo esas cosas, hermano, lo vimos en el juicio de Cristo. Los que hemos leído, los que han leído. Yo creo que a esta altura es difícil que un creyente no haya leído los evangelios para ver la crucifixión de Cristo. El que ha leído los evangelios y ha comprendido la crucifixión va a encontrar este salmo, todos los dichos en este salmo allí. ¿Ve? Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Hay una convicción, hermano. La convicción en medio de la angustia. Es lo que vemos en segundo lugar en este salmo. La convicción en medio de la angustia. Pero tú eres el que me sacó. Él vio lo que Dios hizo con el pueblo. Tú eres mi padre. Tú me has hecho estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Ahora, vemos, apeló a la omnipotencia y la soberanía del Padre. Verso 11 al 18. A pesar de las angustias, hermanos, a pesar de la situación, estamos observando en este salmo cómo Cristo no estaba mirando, porque yo estoy diciendo Cristo, porque este salmo tiene que ver con Cristo, ¿no? Cristo en ningún momento estaba concentrado en el dolor, en ningún momento estaba concentrado en los que le estaban juzgando, en sus adversarios. Cristo estaba centrado en el Padre. Por eso vemos, decimos en el verso 11 al 18, cómo apeló a la omnipotencia y la soberanía de Dios. Pero eso ha venido haciendo desde el comienzo del Salmo. Desde el comienzo del Salmo, es un salmo dirigido a la omnipotencia, al omnipotente Dios, al soberano Dios. Oh, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Están haciendo eso, pero tú eres el que tiene control de todo. Tú eres el que me sacó del vientre, que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi padre. Sobre ti fui echado. Entonces aquí, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Porque no hay quien ayude. No hay quien. Y no habrá quien. Míralo, me han rodeado, toro fuerte, toro de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. Aquí nosotros, al observar ese cuadro, hermano, ese cuadro del verso 11 a 18, podemos recordarnos del Salmo 18. Como cuando el salmista fue rodeado por hordas malignas. Pero Dios desde lo alto vino y lo tomó. Entonces, Jesús está presentando, o el salmista está presentando delante del Señor la situación, lo que estaba pasando con él. ¿Ves? Del 15 al 18, apeló a la omnipotencia y la soberanía de Dios. Es que no hay nadie, el único fuerte, el único que puede. Por ejemplo, el verso 15 nos dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Oye bien, todo lo que ha pasado por unas personas, por unos enemigos, unos adversarios, pero el autor
de todo es Dios. Aquí vemos la soberanía de Dios. Aquí que está ahí, aquí puesto en evidencia aquí. Ellos hicieron esto. Apela a Dios porque Dios es el único omnipotente que puede librarlo. Pero ellos hacen todo esto porque Dios se lo permitió. Amén. Y me has puesto en el polvo. Siempre, hermano, no importa lo que nos sobrevienen, debemos de ver la soberanía de Dios y clamar a la omnipotencia de nuestro Dios, que es poderoso para salvar. Dios es poderoso para salvar y debemos de entender que todo lo que nos sucede, como dice Jesús en su palabra, que ni un cabello en nuestra cabeza puede caer en tierra, si no es la voluntad de Dios. ¿Ves? Me has puesto en polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrillo de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Todo eso son los sucesos. Por eso hemos dicho que es un drama, hermanos, porque tenemos las imágenes. Entonces, ese salmo hay que estudiarlo de acuerdo a lo que tenemos en los evangelios de la crucifixión de Cristo, hermanos. Cuadrilla de malignos. Porque perros me han rodeado. Fue rodeado de soldados romanos. Fue rodeado. Y vimos cómo los sacerdotes soliviantaron al pueblo, dándole soborno para que gritaran en contra de Cristo. Vimos cómo los perros han horadado sus manos y sus pies con los clavos. Y al estar sostenido en una cruz, colgado, se podía contar sus huesos. Sus huesos con el peso de su cuerpo. Entre tanto ellos me miran y me observan. Le miran desde arriba de la cruz. Después les repartieron sus vestidos, todo eso, hermano, vívido. Y sobre mí echaron suertes. Repartieron sus ropa. ¿Cómo, hermanos, podemos observar todo eso? Tanto tiempo que hace que se escribió este salmo y todo eso se ha cumplido en la cruz. Todo eso se ha cumplido en la cruz. Vemos confianza en medio del dolor para denunciar a sus detractores, a su adversario. Y el 16 al 18. Tenía confianza en el Altísimo. En medio del dolor, él pudo denunciar a sus adversarios delante de su Padre. ¿Ve? Mas tú, Jehová, no te alejes. No te alejes. Ellos hacen todo eso porque tú eres mi fortaleza. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma. Del poder del perro mi vida. Del poder del perro. Porque su vida no se va a quedar en el Seol. Sálvame de la boca del león. Líbrame los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. ¿Ves? Es lo que tenemos aquí, hermanos. La seguridad de la victoria. La seguridad de la victoria es lo que vemos desde el verso 19 hasta el 21. Hasta el 21. ¿Ve? Entonces vemos del verso 25 hay una en medio de la jornada, te alabaré, ¿ves? En la confianza en medio del dolor para denunciar a sus detractores. Vemos
una invitación que hace. Los que teméis a Jehová, glorificarle descendencia toda de Jacob, y temer vosotros descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. O sea, Dios recibió el sacrificio de Cristo. Dios recibió. Aquí vimos que cómo Cristo demuestra que el sacrificio, ese holocausto fue aceptado. Ese sacrificio tuvo un olor fragante, por lo que el pueblo debe de glorificar a Dios. Porque Dios no escondió su rostro de él, sino cuando clamó a él lo oyó. Cuando él dice, Padre, perdónale, lo saben lo que hacen. Por lo que Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Ahí el nombre de Cristo. Cristo ha pasado, Cristo se ha puesto en el lugar de todos nosotros. Ahora nosotros que estamos en la iglesia, cada vez que glorificamos a Dios, estamos cumpliendo con esa palabra de Cristo a través de este salmo. De ti será mi alabanza en la gran congregación. La gran congregación es la congregación de la iglesia. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes. Bienaventurados los humildes. Y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Ya no hay corazón de piedra. Es un corazón de carne que puede vivir, que tiene vida, que puede latir. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Ahora, por haber pecado, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Ahora, las personas pueden acordarse de la verdad. Pueden acordar y reconocer que Jehová es Dios y que Él nos ha hecho y no nosotros a nosotros mismos. Se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, todos los pueblos. Ahí vemos que aquí en el Salmo 22 nosotros estamos incluidos en la familia. Esa gran congregación, esos humildes que van a comer, se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Que de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo en cuanto existe pertenecen a Dios. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino. Por eso hemos puesto proclamación. Proclamación. Es una proclamación que está haciendo ahí. Es una proclamación, hermanos. Proclamación del cumplimiento de la misión encomendada. Es la proclamación del cumplimiento de la misión encomendada que estamos ahora estudiando desde el verso 22. Los que teméis, del verso, sálvame de la boca, líbrame lo cual anunciaré, del verso 22. La proclamación del cumplimiento de la misión encomendada fue cumplida. Aleluya, qué bueno, hermanos. Ni abominó, porque lo que hizo posible fue que el sacrificio en la cruz fue aceptado. ¿Ve? Dios no menospreció, no fue abominación delante de Dios el sacrificio. ¿Ve? Oh, de ti será mi alabanza. O sea, la alabanza que darán a Dios, la congregación, será de Dios. Nosotros, hermanos, la bendición que tenemos, estamos sirviendo a Dios en Cristo. Cada vez que nos reunimos, hermanos, cantamos alabanza delante del Señor, estamos alabando a Dios, estamos
pagando los votos de Cristo delante de Dios. Por lo que nosotros, hermanos, cuando estemos en gloria en la iglesia cantando al Señor, debemos de hacerlo con regocijo, con acción de gracia, con reverencia, porque estamos haciendo algo para Cristo, algo en nombre de Cristo, porque Dios recibe las alabanzas de Cristo a través de su iglesia. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino que Él ha conquistado en la cruz. Ese reino es de Jehová. Por eso vimos que Cristo entregó todo al Padre. Y nosotros, como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses, Él siendo en forma de Dios, no se escatimó ser igual a Dios. Mira cómo, y fue incluso estando en semejanza de hombre, bajó. Mira cómo se dijo ahí, que yo soy gusano. Soy gusano. Que Jesús no estaba buscando gloria. Jesús no estaba buscando fama. Jesús solamente estaba buscando hacer la voluntad de Dios. Cuesta lo que cuesta. Cueste lo que cueste, hermano. Es la voluntad de Dios que Cristo estaba buscando. Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Y observamos el juego que hay entre el Padre y el Hijo. En el Salmo 2, el Padre dice que el Hijo regirá las naciones con vara de hierro. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Los poderosos van a comer y adorarán, pero todas se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. O sea, todas rodillas se doblarán, aún al que no puede conservar la vida de su propia alma. Observen bien esto, esta palabra es muy profunda. Tanto se postrarán de todos los que descienden al polvo. Está hablando de todos los hombres. Pero vemos aquí, hay otra categoría de hombres. Hay un hombre que no puede conservar la vida a su propia alma. Porque hay unas almas que van a ser condenadas, que van a estar en el lago de fuego. Pero antes de que llegan a este lugar, tienen que postrarse. Tienen que postrarse delante de Cristo. Tienen que postrarse. Postrarse de rodillas y adorar al que vive para siempre. La posteridad le servirá y esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Hasta la última, hasta el último hombre antes del juicio, hermano. El último hombre antes del juicio tiene que postrar delante de Cristo. Y esa noticia, esto será contado. Ese sacrificio que ha hecho Cristo. Hermanos, no hay nación, no hay hombre que puede detener la obra del evangelismo. Hermanos, no podemos limitarnos en predicar a Cristo. Porque está escrito aquí, mira que dice el verso 30. La posteridad te servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. O sea, se va a contar este sacrificio, se va a contar ese hecho grandioso de Cristo. Se va a contar hasta la postrera, hasta el último hombre en nacer ante el juicio de Dios. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto, que Él hizo esto. Hermanos, qué bendición tenemos. Qué bendición tenemos al observar este salmo. Hermanos, hoy no vamos a presentar peticiones. Yo les pido, amados hermanos, que mediten, que vuelvan a leer este salmo. Léanlo, busque el Salmo 22, léalo, entienda
Porque ese salmo presenta todo, hermano. Ese salmo presenta a Cristo desde antes de nosotros nacer. Presenta a Cristo, como dice el apóstol Juan, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. A los suyos vino y no los recibieron. ¿Ves? Entonces vimos cómo los suyos no los recibieron y cómo lo juzgaron. Pero una de las cosas que vemos en el juicio de Cristo, como lo hemos puesto ahí adelante al comienzo, que fue sentenciado sin cargo y sin prueba. De eso darán cuenta los hombres. Hermanos, tú no estabas allí cuando este juicio, pero toma cuenta, ese juicio se hizo por ti. Ese juicio se hizo en tu lugar. Él estuvo en tu lugar. Mientras que tú estabas en la multitud que clamaba, suelta a Barrabás, crucifíquenlo. Pero tomas cuenta que tú puedes recibir la vida de Él, porque Él resucitó. Porque el Salmo habla también de la resurrección de Cristo. Porque hubo alabanza, de ti será mi alabanza. Porque la alabanza es porque Dios le oyó cuando clamó. Al tercer día resucitó. Y todos aquellos que creen en Cristo resucitarán con Él. Y van a tener ese derecho de dar alabanza al Señor en esa gran congregación que es la iglesia. Y todos aquellos que rehusaron creer en Cristo, entonces van a ser considerados como aquellos que no pudieran conservar la vida a su propia alma. Porque tu alma no puede tener vida sin Cristo, porque en Cristo está la vida. Ningún ser humano puede conservar la vida de su alma. Solamente Cristo puede dar vida. Como dice el salmista, vida nos dará e invocaremos tu nombre. El único que puede dar vida a su alma es Cristo. Si hay algún amigo que ha podido escuchar esta meditación del Salmo 22, toma cuenta que solamente para preservar la vida de tu alma, solamente tú necesitas creer en este sacrificio de Cristo que fue predicho en el Salmo 22 de manera tan vívida, hasta la comedia del juicio de Cristo, como hicieron, como parecían como cómicos esos jueces, Anás y el Sanedrín, el consejo de los sacerdotes que se reunieron para juzgar a Cristo. Ve allí, como que eran como títeres, no sabían qué estaban haciendo. Porque estaban haciendo una injusticia. Pero todo esto ha sido orquestado por Dios. Ha sido orquestado por Dios. Ha sido orquestado por Dios, hermano. Hermanos, vamos a buscar al Señor, vamos a mantenernos firmes, vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos sostiene. Como dice, hay un himno que me gusta bien que dice, si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad. Hermano, dice el coro, Él me sostendrá. Él me sostendrá
pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Hermanos, les dejo aquí, hermanos. Mediten en este salmo, es muy precioso. Que el Señor los bendiga. Hoy no vamos a tener las peticiones, pero mediten en este salmo, para que ustedes mediten, hermano. Vean el sacrificio de Cristo. Coge este día de acción de gracia por este sacrificio. Amado, demos la gracia al Señor por esto, porque Dios ha orquestado todo esto. Como dice Cristo, mi vida nadie lo ha tomado. Yo he puesto mi vida y Él ha dado su vida en sacrificio. Este es el sacrificio que todos debemos de comer. Eso incluye a nosotros, las naciones. Por lo que la palabra de Dios, Jesús ha mandado que vaya hasta los confines de la tierra. Y encontramos aquí hasta la gran comisión aquí, hermano, en el Salmo 22. Hasta la postrera generación. Hasta los últimos de la tierra. Hermanos, bendecimos, demos gracias al Señor en el día de hoy a través de este Salmo 22. Dios les bendiga y los guarde, mis amados hermanos. Bendiciones para todos. Amén.